Pretendo hablar, pues, un poco de un tema que es el espejo del que acabamos de ver con Aitor. Si él nos hablaba de España y los españoles en la prensa sefardí, pues yo vengo a hablar precisamente de los sefardíes en la prensa española en un momento muy concreto, como es entre 1931 y 1945, el establecimiento de la Segunda República y un poco, por poner una primera etapa del franquismo, el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí podemos ver un poco el índice, vamos a explicar la metodología y los periódicos analizados, el análisis de contenido con algunas generalidades y luego ya entraremos en detalle en algunas informaciones. En primer lugar, dos posibles llegadas de judíos a España. Se puso encima de la mesa en dos momentos. En primer lugar, en 1931, con el propio establecimiento del régimen republicano. Decía Manuel Azaña que España había dejado de ser católica y, bueno, se entendía que podía tener cierta apertura a otras comunidades y a otras religiones. Y después, evidentemente, en torno a marzo-abril de 1933, la llegada del Partido Nacional Socialista a Alemania, pues evidentemente provocó una gran inmigración desde allí. Por otro lado, sobre todo en los años republicanos, vamos a ver cómo diferentes medios de comunicación tendieron a hacer informaciones con dos objetivos. Por un lado, hacerlos a los sefardíes diferentes a otras comunidades judías, en especial los askenazis, y por otro lado, muy parecidos a los españoles. Finalizaremos también con otros temas que hemos localizado en la prensa y, al final, alguna que otra conclusión. Bueno, basamos nuestra investigación en el análisis de contenido que fue definido por sus creadores, Bernard Berelson y Paul Felix Lazarsfeld, en 1956, como una técnica de investigación para descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación, y en el que, a través de una serie de tablas en las que pues, reflejamos cuestiones como la relevancia que se le dio en los medios, el número de páginas que se dedicó a cada información, si fue acompañado de imágenes, si fue en portada, etcétera, etcétera. En segundo lugar, las fuentes que sirvieron a los medios de comunicación para la elaboración de las informaciones, y en tercer lugar, las diferentes denominaciones que recibieron los sefardíes en cada una de estas noticias. Veremos que podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, sin detenerme mucho en esto, hemos intentado escoger una serie de periódicos que tuvieran una serie de características para hacer un poco sistemático el análisis, que fueran de tirada nacional, que fueran en principio diarios y que fueran generalistas. Además, hemos intentado pues, ampliar un poco el espectro ideológico para ver qué diferentes tendencias políticas del momento que estaban pensando sobre los sefardíes. Así hemos escogido un periódico monárquico como ABC, con sus dos ediciones, la de Madrid y la de Sevilla. Veremos después un poco sus parecidos y sus diferencias. Un periódico liberal como era El Sol, un periódico que se suele adscribir al centro político, aunque hay variedad de opiniones al respecto, como era Ahora. Un periódico de izquierdas o de extrema izquierda, como el anarquista Solidaridad Obrera. Y finalmente dos de la extrema derecha. Por un lado, el falangista Igualdad, que era un periódico especial, por lo menos en este grupo de periódicos, porque es un periódico que no es diario, que además está radicado en Valladolid. Hay que entender también que el falangismo en los años republicanos no estaba muy desarrollado y le costó muchísimo sacar un periódico oficial u oficioso en el que poder encontrar informaciones sobre los sefardíes. Y finalmente, un periódico tradicionalista carlista. Para los años de la Segunda República hablaremos del siglo futuro, y para los años de la Guerra Civil y el franquismo, de El Alcázar. Bien, entrando en las generalidades que nos hemos encontrado sobre los sefardíes en la prensa en esta época, hemos visto que los dos periódicos que más se preocuparon por los sefardíes fueron los dos más moderados políticamente, como eran el liberal El Sol y el centrista Ahora, y el mucho menos moderado, como veremos a continuación, El Siglo Futuro. En El Sol aparecieron 22 informaciones con aproximadamente 13.000 palabras de texto, y en El Siglo Futuro y en Ahora 14 textos, más de 10.000 palabras en El Siglo Futuro y casi 9.000 en Ahora. En ABC aparecieron 10 informaciones en la edición de Madrid y 7 en la de Sevilla, 5 de ellas compartidas, algo que era bastante habitual en la época. Por último, de manera residual, apareció en Solidaridad Obrera, en el periódico falangista Igualdad y en El Alcázar en una ocasión. Destacar aquí que para los años de la Guerra Civil solo hemos encontrado una información sobre los sefardíes, apareció en Solidaridad Obrera, sobre la situación que vivían los judíos sefardíes de Rumanía, y en El Alcázar hemos encontrado la única información sobre los sefardíes en el franquismo, en concreto sobre la situación que vivían en Turquía.
En cuanto a los géneros, el género favorito fue la información pura y dura, con noticias y breves, pero también encontramos algunos artículos de opinión y reportajes en los que los medios de comunicación pues, podían desarrollar un poco sus opiniones acerca de los sefardíes. En cuanto a la autoría, para finalizar esta diapositiva, la mayoría de ellos aparecieron sin firmar, algo que era bastante habitual en la época, pero encontramos también algunas firmas relevantes, como los escritores Eugenio Noel y Francisco Ayala en El Sol, o el político tradicionalista Víctor Pradera en ABC. También recurrieron a veces a las agencias de noticias, algo también bastante habitual en la época, como Associated Press, Phoebus o Fabra. Además, en el diario Ahora también utilizaron mucho a sus corresponsales, después veremos a Luis de Baeza y a Luis González Alonso. Bueno, aquí están algunas de las tablas en las que recogemos este tipo de cuestiones, el tipo de pieza, la sección, el autor, si aparece en portada, etcétera, etcétera. Bueno, en relación con las fuentes, la persona más mencionada por los diferentes medios de comunicación fue Fernando de los Ríos, que fue ministro de Justicia en los años en el gobierno provisional, en la primera parte de la República, después fue ministro de Estado, también ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, con 9 repeticiones, lo que se explica por el hecho de haber sido una de las personalidades públicas que más se interesaron por la posible llegada de judíos sefardíes a España, a la península ibérica. De hecho, este interés por parte de Fernando de los Ríos provocó que algunos medios de comunicación le apodaran Fernando de los Ríos sefardíes. Bueno, también encontramos varias veces mencionado al gobernador civil de Barcelona, que era entonces Josep Oriol Anguera de Sojo, con 5 repeticiones, que después veremos recibió una delegación de sefardíes búlgaros que estaban interesados en un posible establecimiento de la comunidad sefardí búlgara en suelo español, en concreto en la ciudad condal. Del resto de fuentes, pues la verdad es que, como veis, el total es bastante exiguo en casi todas ellas, pero bueno, pues podemos citar a Aniceto Alcalá Zamora, del que después hablaremos, entonces presidente del Gobierno provisional, después presidente de la Segunda República, o las conclusiones del 17º Congreso Sionista. Para finalizar las generalidades, pues podemos hablar un poco de las diferentes denominaciones que utilizaron los medios de comunicación para referirse a estos sefardíes. Evidentemente, la mayoría utilizaron sefardíes o sefarditas, sefardíes con 91 repeticiones, está prácticamente en todos los medios de comunicación. Sefarditas fue un poco más utilizado, 98 ocasiones, y está en algún medio de comunicación más. Pero lo que sí nos ha llamado la atención es que ambos términos, sefardíes y sefarditas, aparecen muchas veces unidos al término judío. Es decir, judíos sefardíes aparece 4 ocasiones en total, todas ellas en el siglo futuro, y judíos sefarditas aparece un total de 23 ocasiones, 17 de ellas en el siglo futuro. Con esto creo que, en especial desde el periódico tradicionalista, lo que se quiere remarcar es que los sefardíes y los sefarditas son judíos. A lo mejor la opinión pública española no tenía claro que era un sefardí o que era un sefardita, y de esta manera dejaban claro que se trataba de judíos. También encontramos algunas formas muy vinculadas con la relación España-sefardíes, como antiguos españoles, pues judíos de ascendencia española, o judíos, incluso judíos en parte españoles o judíos españoles. Bueno, entrando de lleno en las diferentes informaciones, como he dicho antes, con la llegada de la Segunda República se presentó la posibilidad de una llegada de judíos sefardíes o no, pero aquí nos vamos a centrar en las informaciones que traten sobre la posible llegada de judíos sefardíes. Poco después del establecimiento del nuevo régimen, en el mes de junio, Aniceto Alcalá Zamora hizo unas declaraciones a ABC Sevilla en las que señalaba que podía ser inconveniente la llegada en masa de judíos sefardíes. Pero en el periódico monárquico se apuntaba que no era lógico que un régimen republicano disminuya o niegue las garantías que siempre mantuvo el monárquico, durante el cual se han establecido en España no pocos israelitas, algunos de cuyos nombres figuran en la alta banca y al frente de importantes negocios mercantiles o industriales. Incluso han gozado la expresa tolerancia constitucional para mantener su culto en la sinagoga. Es cierto, habían llegado los Bauer, los Rothschild, se había inaugurado la sinagoga de Madrid en 1917. Aquí lo que vemos es que el diario ABC no deja de ser un periódico monárquico en una etapa republicana y quiere defender lo que ha hecho el régimen de la Restauración, el régimen monárquico, y ahora ve que la República puede estar reduciendo estos derechos que había conseguido la monarquía. Además, vemos que la inmigración judía sefardí puede ser siempre beneficiosa, siempre que se encuentre entre la alta banca, empresarios, gente de clase alta, pero que no sea una llegada de gente pobre o trabajadores, ¿no?
Por su parte, El Siglo Futuro, el periódico carlista que analizamos, a la semana del establecimiento del régimen republicano, el 21 de abril, o sea, una semana justo después, ya había habido algún interés por parte de alguna comunidad sefardí en el posible establecimiento en España y entendía que la respuesta tan sentimental amor patrio por parte de los sefardíes debía ser los judíos a Palestina. En otros textos, como el que vemos en la imagen de abajo de la derecha, Judíos y Frailes, aseguraba que se había creado una campaña bien organizada que tenía por objetivo despertar el interés hacia el pueblo judío disperso y están escritas con simpatía por la causa de los sefardíes. Bueno, como hemos mencionado antes, en septiembre de 1931, varios medios de comunicación informaban de una visita de un jefe sefardí de Bulgaria y una comunidad completa, junto con el cónsul de Bulgaria en Barcelona, al gobernador civil de aquella ciudad. ABC, que como hemos visto en el mes de junio, pues parecía ver con buenos ojos la posible llegada de judíos sefardíes, ahora parecía insuflar temores ante esta posible llegada, dada la crisis de trabajo porque aquí se atraviesa. Es muy de temer que estos centenares de miles de israelitas, haciéndose la idea de que en España les espera una vida fácil, malbaraten sus bienes y se decidan a emigrar en grandes masas. En realidad, ABC lo que está haciendo es ya velar por el interés de estos sefardíes, que no se gasten el dinero y no vengan a España, ¿no? Poco después apareció un artículo de Víctor Pradera, el político tradicionalista que he mencionado antes, que no he incluido en la diapositiva, en el que decía que acoger en España a los judíos, aunque fuera de ascendencia española, sería siempre admitir a convivencia nacional a unos extranjeros. Vemos como en el medio monárquico pues, se pasa de la aceptación de los judíos sefardíes, porque se les ha aceptado durante la época monárquica, a mostrarse, yo creo que incluso xenófobos con los propios sefardíes. Bueno, ahora, en una línea muy habitual en la época, también en una información sobre este tema, apelaba a que conservan los judíos sefardíes, conservan sus tradiciones, su lengua e incluso las llaves de las casas que habitaban sus antepasados, en esta línea de lo que ha llamado alguno la clavemanía, ¿no? Y El Sol, apenas unos días después, apelaba también a la nostalgia de los judíos españoles extranjeros en su patria, tanto como en la ajena. Y finalizaba y concluía el texto diciendo: la Sion española bien vale la Sion palestina. Esta idea de España sefarad como una nueva Sion, como un nuevo Israel, se repite de nuevo en una información de ABC que trataba sobre una conferencia que había tenido lugar en el Ateneo de Madrid y que trataba, según dice el texto, sobre republicanismo según el Talmud. El conferenciante, Levi Farache, se autodefinía, como vemos en la imagen, como sefardita y republicano militante que vuelve a su vieja patria España, verdadera Sion de la raza sefardí. Pasando a 1933, como decíamos, con la llegada al poder de los nazis en Alemania y toda la batería de medidas legislativas que los eliminaba de la vida civil prácticamente a nivel local, regional o estatal, pues se planteó de nuevo una posible llegada de judíos a España en general, pero bueno, aquí nos centramos en los sefardíes. En esa dirección también se plantearon algunas cuestiones, como una cátedra para Albert Einstein, que no se llevó a cabo, y otras pequeñas medidas. Bueno, en ese contexto apareció en El Sol un artículo de opinión escrito por Francisco Ayala, que se suele escribir a la generación del 27 y que tituló La reintegración nacional. Aquí vamos a ver ya algunos de esos argumentos de los judíos sefarditas como parecidos a los españoles, muy diferentes de los askenazíes, ya que para Francisco Ayala, con los judíos sefarditas, España tiene un problema de política interna que resolver. Y según él, los sefardíes eran españoles como cualesquiera otros de nuestros compatriotas. Como vemos, es la idea totalmente contraria a la de Víctor Pradera, que los estaba llamando extranjeros, estaba diciendo que no vinieran, por favor, que eran gente de otra clase, que no tenía que estar aquí. Y bueno, además Francisco Ayala decía que aunque los sefardíes conservan el fondo cultural de su nación, aseguraba que no habían evolucionado de la misma manera de lo que lo había hecho la cultura española o hispánica en España o en Hispanoamérica, y decía que se habían estancado. Este artículo es interesante porque fue respondido por un sefardí de Salónica, Edgardo Naar, que apuntaba que España no había hecho nada todavía por impedir la desaparición de este estado de cosas, amenazado hoy más que nunca por la asimilación, mientras que otros países como Francia o Italia habían comprendido bien el provecho que pueden obtener aportándonos la instrucción. Y llamaba también a la creación de una especie de Instituto Cervantes actual, una cosa así, para que conocieran mejor la cultura española, para que pudieran aprender mejor la lengua. Y a las palabras del sefardí volvía a contestar a Francisco Ayala, asegurando que corroboraban todos los puntos de vista de Naar y
ahora no parecía haber con tan mala pinta la posible llegada de judíos sefardíes, ya que el regreso de estas familias no puede ser anhelado, pero tampoco temido, no constituiría ningún grave problema. Y finalizaba el texto diciendo que se trataría de una reintegración moral, espiritual, cultural y jurídica, mediante la cual los judíos españoles vuelvan a incorporarse a la comunidad española, actuando como auténticas colonias en los lugares donde se encuentran establecidos. No es la llegada física de los sefardíes a España lo que está buscando aquí Francisco Ayala, es la utilización de los sefardíes para el beneficio económico de España en los lugares donde estuvieran establecidos. También en El Sol apareció una larga entrevista con Abraham Yahudá, quien había ostentado la cátedra de Lengua y Literatura rabínicas hacía unos años. El investigador no era partidario de una reintegración total a su patria, que es España, de las masas de judíos españoles esparcidos por el mundo, ya que los elementos dispuestos a una reintegración a su país de este tipo o son profesionales o son gente pobre. Entendía que España es un país de muchas posibilidades y riquezas, pero con una población pobre. La reintegración por este motivo sería más una carga que una ventaja. Y apelaba también a la llegada de elementos tanto económicamente fuertes como intelectualmente atrayentes que pudieran mejorar esas relaciones. Yahudá defendía, igual que había hecho Edgar Donar en el texto anterior, pues la fundación de un organismo nacional para la difusión de la lengua castellana y, en definitiva, como vemos en la imagen de la parte inferior, para él lo mejor que se puede hacer con ellos es dejarlos donde están. Por su parte, el siglo futuro continuaba, como vamos a ver, con su temor a una posible llegada de judíos sefardíes. En un artículo aparecido el 9 de agosto del 33, apostillaba irónicamente que España debe renunciar a ese nombre humillante de España para llamarse sefard, sí, lo ponen así, y que todos seamos no españoles, sino judíos sefarditas. De nuevo sarcástico, en el texto se aseguraba que España debía ir a buscarlos, pagarles el viaje, asegurarles algún enchufe y cómodo alojamiento. Y pese a todo esto, pese a tener abiertas de par en par las puertas de la República, dice el siglo futuro, los judíos ricos no vienen, los otros, los pobres, unos cuantos millones de hambrientos, vendrían a aumentar el conflicto de los obreros parados y a quitarle el trabajo a los que lo tuvieran. Bueno, también en ese verano, unos días antes, el 20 de julio de 1933, apareció una noticia bastante curiosa en la que desde el siglo futuro aseguraban haber visto en la Gran Vía de Madrid un coche con una matrícula que rezaba lo que vemos en la imagen, 188 Hispania Istambul Sefareti, lo que servía al periódico para afirmar que existían por lo menos 188 automóviles de judíos sefarditas procedentes de Constantinopla, sin contar con los que hay, además de estos, de la misma procedencia, ni con los que haya judíos procedentes de Alemania. Esto era para el periódico un claro síntoma de que España se encontraba en plena invasión judía. Todavía, esto es literal, no lo he puesto, pero sí es literal. Todavía en 1934 coleaba el asunto y en el mes de abril incluían una información en la que decían que el gobierno estaba estudiando una propuesta referente a los deseos de los judíos sefarditas de nacionalizarse españoles. Para el periódico había que estudiar la propuesta para denegarla. Y finalmente, en febrero de 1935, volví a alertar de un, y esto es entre comillas, aumento de la invasión judía. La salida de judíos de Alemania había provocado que millares de sefardíes se hubieran instalado por Francia, constituyendo los núcleos principales de las 34 centurias comunistas de París. Y los que no se habían quedado en estas 34 centurias comunistas de París eran parte de una red de espías y agitadores soviéticos que pululan por España. Para el siglo futuro solo había dos posibilidades con estos sefardíes: o se quedan agrupados en islotes perpetuamente extranjeros dentro de España, o se apoderan de nuestra nación, y a esto último vienen con su sedicente dictadura del proletariado. Como vemos, pues insiste en esta supuesta conexión entre los judíos sefardíes en este caso, con el mundo comunista, con el mundo soviético. Bueno, así las cosas, ante la posible llegada de los judíos sefardíes a España, en estos dos momentos, en el 31 y en el 33, vemos que los medios de comunicación españoles se dividen en tres grandes grupos. Medios como El Siglo Futuro explotaron su miedo, su temor ante una posible llegada de judíos sefardíes a través de lo que llamaríamos fake news, como la noticia de la matrícula o de estas supuestas células comunistas y de espías en la península ibérica. Otros medios como ABC pues pasan de una aceptación inicial de los sefardíes, porque se había aceptado durante la época monárquica única y exclusivamente, a pasar a ser abiertamente xenófobos con ellos. Mientras que medios como Ahora o El Sol parecían ver con buenos ojos lo que ellos llaman una reintegración. Bueno, y pasando a estas dos ideas que hemos comentado antes, de los sefardíes como si no fueran judíos, como una alteridad dentro de la comunidad judía, y de los sefardíes como algo parecido a los españoles, pues bueno, tenemos ejemplos de uno y otro.
El primero de estos, de los sefardíes, como si no fueran judíos, nos lo encontramos en un reportaje aparecido en Ahora en el mes de marzo de 1932, que trataba sobre el Nabi Musa, que es una festividad que celebran los musulmanes de Palestina, y en el que el redactor, que es Rodolfo Gil Benumella, definía a los judíos llegados a la zona, entiendo que judíos sionistas, como una verdadera inundación de emigrantes extranjeros, aunque sobre los sefardíes, a los que definía como los judíos de lengua española, decía que solo ellos están algo exceptuados del odio árabe, porque el sefardí no es responsable del abuso sionista. Continuaba asegurando que la Confederación Universal de los Sefardíes, además, había chocado en más de una ocasión con los hebreos invasores, que además generalmente desprecian al sefardí, al que califican de atrasado, un poco como hemos visto antes con Ana. Por otro lado, la llegada del Partido Nacional Socialista a Alemania en el mes de marzo de 1933, en El Sol se incluyó un artículo de opinión en el que decían que las medidas del gobierno alemán tenían el fin de librarse de una vez para siempre del alma judía, e incidía en el texto que estas medidas única y exclusivamente iban dirigidas a los judíos askenazíes, a los que define como más inteligentes pero menos apasionados que nuestros sefardíes. En ese mismo periódico, en una noticia sobre una traducción de los protocolos de los sabios de Sion, y aquí ya vemos cómo ya se van a enlazar ambas ideas, se definía a los judíos sefardíes como esa aristocracia de su raza criada por espacio de siglos en España, cuyos proverbios cita, cuyos romances canta en lengua anterior a la celestina. ¿Ya terminando? Vale, pues entonces vamos a ir avanzando un poco. Bueno, los sefardíes como si fueran españoles, lo voy a comentar muy rápidamente. Nos encontramos varios textos, el primero de ellos del conde de Foxá, de mediados de 1931, que trata sobre la Pesaj, la Pascua judía celebrada en Sofía, en la capital de Bulgaria, en la que nos dice que está en la sinagoga sefardí, ya que habla el gran rabí en un delicioso castellano entreverado de palabras turcas, hebreas y eslavas. Pero lo que más me llamó la atención fue el primer párrafo del texto, que podemos ver en la imagen. Dice: al atardecer es la Pascua en la gran sinagoga de los sefarditas. Cantan los rabinos viejas melodías andaluzas, soleares y flamenco, en honor de Jehová, con palabras hebreas, ritmos de coplas de Sevilla o de Granada. Bueno, en el diario Ahora se hizo un largo reportaje sobre los judíos de Londres, titulado Una tarde entre compatriotas de Troda, en el que se destacan los grandes parecidos de la vida madrileña con la vida de la comunidad judía sefardí, como el primer texto que vemos, o los elementos físicos de los sefardíes, que son, para el autor, Luis de Baeza, que es el corresponsal de Ahora en la ciudad, son prácticamente iguales. Solo voy a leer las dos primeras líneas. Las narices y las orejas tienen rasgos más pronunciados, los cabellos tal vez sean de un negro más subido, los gestos es posible que no tengan ni tanto ritmo ni tanta natural elegancia, pero al fin y al cabo un español y un sefardí son exactamente iguales. Por otro lado, trasladaba también la idea de la diferencia y la superioridad de los sefardíes respecto a otras comunidades, diciendo que los sefardíes constituyen la aristocracia hebrea de Londres. También se traslada esta misma idea a través de las imágenes, que quizá alguno ya conoce porque lo presenté en un congreso hace unos años. Pues bueno, una mujer vestida de faralaes, con un peinado típicamente español, intentando beber de un botijo, otras mujeres también vestidas tradicionalmente, intentando tocar la guitarra, etcétera, etcétera. Y bueno, por finalizar, antes de entrar a las conclusiones muy brevemente, también en el diario Ahora se presentaron varios reportajes sobre la situación de los sefardíes en Bosnia, en el que, bueno, me puedo detener en el segundo de ellos, que es quizá más interesante. Apelaban a la sociedad bosnia, en la que decía el autor que se vivía un españolismo latente y patente, aunque las características originarias de los sefardíes se habían perdido debido al nacionalismo que había surgido tras la Gran Guerra, y aún así existía un sefardí de tipo étnico-racial, histórico-temperamental, que tenía también esa idea de España como una nueva Sion, como una nueva Israel a la que poder dirigirse. Bueno, también imágenes de la familia Alcalá y a la izquierda, a la que define de auténtico españolismo y de apellido de puro origen hispánico, o las lápidas en castellano, en aljamia y en alfabeto latino en la imagen de la derecha. Muy brevemente trataron otros temas, como conferencias de Ernesto Jiménez Caballero. Después se hizo en el principal iniciador del fascismo en España, de los mayores falangistas de la época, pero en 1931 y 32 todavía estaba con las conferencias de los sefardíes de Bosnia. Obituarios de personajes sefardíes, como el que mencionó ayer Amparo Alba, Ariel Ben-Sion, la posible cesión de la sinagoga de Córdoba a la comunidad sefardí,
o en la situación del judío español en Turquía en claro detrimento. Y bueno, simplemente por finalizar, y termino ya sí que sí, demostrar el interés de los medios de comunicación españoles por los sefardíes fue bastante relativo durante la Segunda República, pero con el estallido de la Guerra Civil y el franquismo, pues prácticamente desapareció de la prensa española. Como he dicho, un texto en la Guerra Civil y un texto en la época del franquismo, del primer franquismo, lo que evidencia que todavía durante los años de la Segunda República pues continuaba un poco el hálito del filosefardismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que pretendía traerlos a España, pero por mero interés económico, por mero interés utilitarista. Y nada más, aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paris, por la presentación. Simplemente, tu muestra que llegas hasta 1945, ¿adviertes algún cambio entre el 43 y el 45? ¿O todavía estamos en el primer franquismo más de, pues, antisemita de Muñoz Grandes y de los filonazis o tal? ¿O ya ha empezado la reubicación, no sé si ideológica, propagandística del régimen a la hora de destacar que bueno, que son más españoles que judíos y que ese tipo de cosas, de que los sefardíes eran los judíos buenos y que... Bueno, sobre los sefardíes ya hemos visto una noticia en el Alcázar, que no la he mencionado, bastante denigrante con los judíos sefardíes. Solo hay una noticia sobre los judíos sefardíes en aquella época, pero sobre la generalidad del judaísmo sí que se nota hay un cambio tremendo. En el año 1943, cuando ya se está perdiendo la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio total y absoluto. O sea, de hecho hay 6 meses, a principios de 1943, no hay ni una sola noticia sobre los judíos. Y la primera noticia que sale es una información apelando a otra noticia que ha salido en New York Times, en el que se dice que la dictadura franquista ha ayudado a los judíos a salvarse de las garras del nazismo. Y a partir de ahí hay un cambio total y absoluto para arengar al franquismo, porque ha sido el gran salvador de judíos. Pero sobre sefardíes nada, muy poquito.